A finales del siglo XIX, un joven estudiante se acercó a su profesor y le dijo que quería estudiar física. El profesor, de forma condescendiente, le contestó que mejor pensase en otra disciplina, ya que en la física no quedaban grandes cosas por aprender. El estudiante, sin prestar mucha atención a la recomendación de su profesor, decidió efectivamente enfocar sus esfuerzos en la física, lo cual supondría un cambio en el entendimiento del universo y el conocimiento en general. El estudiante era Max Planck. Un siglo después, es evidente que la física está llena y rodeada de misterios y problemas fundamentales que buscan solución. Estos son los 10 grandes misterios de la física moderna. Desde el espacio exterior llegan a la Tierra innumerables partículas. Aunque este fenómeno se conoce desde hace tiempo, hay algunas de ellas cuya energía desafía toda proporción. En 1991, un experimento en Utah detectó las huellas de la que más tarde pasaría a conocerse como partícula OMG, por las iniciales de la expresión inglesa "Oh my God". Se cree que los rayos cósmicos habituales se generan en remanentes de supernova, explosiones estelares y otros fenómenos astrofísicos violentos. Los de mayor energía, sin embargo, procederían de aceleradores de escala galáctica aún sin identificar. Hace unos años, un estudio halló que estas partículas ultrarrápidas parecían provenir de una zona concreta del cielo en la que, sin embargo, no parecía haber ninguna fuente identificable. Hoy por hoy, el misterio de las partículas más energéticas del cosmos sigue abierto. Los superconductores de alta temperatura ocupan a los físicos desde hace más de 30 años. Estos materiales transportan la electricidad sin oponer resistencia, al igual que los superconductores tradicionales. Sin embargo, lo hacen a temperaturas a las que, en principio, este fenómeno debería ser imposible. Parte de la corriente eléctrica se pierde al fluir por un cable. Los superconductores, en cambio, pueden transmitir electricidad sin pérdida y sin ofrecer resistencia, siempre y cuando se encuentren enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto. En tal caso, el principio subyacente se entiende bien. El fenómeno se basa en la formación de pares de electrones, conocidos como pares de Cooper, los cuales se generan a temperaturas muy bajas y permiten que la electricidad circule sin pérdidas. En cambio, en los superconductores de alta temperatura, el mecanismo responsable sigue sin ser identificado. En la actualidad, el uso de estos materiales es limitado. El término alta temperatura es relativo, ya que hace referencia a temperaturas mucho mayores que aquellas en las que suele aparecer el fenómeno, aun cuando siguen siendo muy bajas, del orden de 140 grados bajo cero. No obstante lo cual, entender la superconductividad de alta temperatura podría abrir la puerta a nuevas aplicaciones. Los agujeros negros pueden describirse como pozos oscuros que tragan para siempre todo lo que cae en ellos. En cualquier forma, su descripción última, en términos físicos, sigue siendo todo un misterio. Los agujeros negros se forman cuando una estrella, mucho más masiva que el Sol, agota su combustible y colapsa sobre sí misma por efecto de su propio peso. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, los agujeros negros deforman la geometría del espacio circundante hasta tal punto que nada de lo que entre en ellos podrá salir jamás. Pero este fenómeno constituye el origen de un serio problema, ya que según la mecánica cuántica, la información de un sistema físico no puede perderse nunca, lo cual implica que debería ser posible reconstruir la configuración pasada de un sistema de partículas a partir de su estado presente. Sin embargo, ¿qué sucede si las partículas y toda su información desaparecen para siempre debido a su absorción por un agujero negro? Dicha paradoja ha llevado a los físicos a estudiar todo tipo de alternativas, incluso llegando a poner en duda la existencia de dichos agujeros negros. Sea como fuere, el problema es considerado desde hace décadas como uno de los más arduos a los que se enfrenta la física teórica. La turbulencia, el fenómeno responsable de la aparición de remolinos o tornados en gases y líquidos, por ejemplo, hace décadas que los físicos intentan modelizarla.
hasta ahora sin demasiado éxito. Esa dificultad teórica choca con lo cotidiano del fenómeno. La turbulencia aparece cuando sopla el viento, hervimos agua o removemos la leche del café, entre otros muchos ejemplos. La turbulencia pertenece a la clase de fenómenos conocidos como no lineales, entre los cuales también se incluyen los fenómenos caóticos. Los sistemas de este tipo son extremadamente sensibles a los cambios en las condiciones iniciales, en el sentido de que una pequeña alteración en el estado del sistema puede modificar por completo su evolución posterior. Entre otras razones, esta propiedad hace que resulte imposible predecir el comportamiento a largo plazo de un fluido turbulento. Con todo, los físicos siguen buscando con ahínco leyes universales que permitan describir la turbulencia. Una descripción general podría aplicarse en una infinidad de áreas, desde el pronóstico del tiempo meteorológico hasta la minimización de la resistencia aerodinámica o fenómenos mucho más exóticos como la formación de las galaxias. Sin la gravedad, nuestro universo no existiría. Sus efectos resultan obvios. Se trata de la fuerza que nos mantiene pegados a la Tierra, la que hace que los planetas giren alrededor del Sol y la que cohesiona las galaxias. Sin embargo, los mecanismos que subyacen a esta interacción fundamental siguen siendo un misterio. En el siglo XVII, Isaac Newton estableció que dos masas cualesquiera se atraían entre sí por medio de una fuerza que aparecía entre ellas. Sin embargo, a principios del siglo pasado, Einstein demostró que se trataba de un fenómeno mucho más complejo. Según la teoría de la relatividad general, la materia y la energía deforman la geometría del espacio y el tiempo, y ello afecta a la manera en que se mueven los cuerpos cercanos. Una de las predicciones de la teoría de Einstein es la existencia de ondas gravitacionales, deformaciones del espacio-tiempo generadas por grandes masas en movimiento y que se propagan a la velocidad de la luz. Hace unos años, y tras varias décadas de búsqueda, el experimento estadounidense LIGO fue capaz de detectarlas por primera vez. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza, los físicos aún no han logrado detectar el gravitón, la hipotética partícula cuántica responsable de transmitir la interacción gravitatoria. El hecho de que la gravedad sea muchos órdenes de magnitud más débil que las demás interacciones de la naturaleza hace que dicha partícula sea prácticamente imposible de detectar. Otro gran misterio de la gravedad es precisamente ese: ¿por qué su intensidad es tan débil comparada con las de las demás fuerzas fundamentales? Con tantas preguntas y tan pocas respuestas, la gravedad sigue siendo uno de los mayores rompecabezas de la física contemporánea. El espacio ordinario tiene 3 dimensiones: arriba, abajo, adelante, atrás e izquierda, derecha. Sin embargo, nada impide que tenga más. La teoría de cuerdas, por ejemplo, predice un espacio-tiempo de 10 dimensiones, 9 más el tiempo, algo imposible de visualizar, pero perfectamente posible desde el punto de vista matemático. De hecho, la idea de que el universo podría tener más dimensiones de las que podemos ver no es nueva, sino que se remonta a los años 20 del siglo pasado. Pero en caso de existir, ¿cómo serían esas dimensiones adicionales y por qué no las percibimos? La respuesta habitual es que se trataría de dimensiones microscópicas, solo aparentes a escala mucho menores de las que podemos resolver en la actualidad con nuestros mejores experimentos. Otras posibilidades implican dar cobijo a otros universos. Hasta ahora, sin embargo, ni los grandes aceleradores de partículas ni los experimentos de otro tipo han logrado obtener indicios de dimensiones suplementarias. Los cuerpos celestes que nos son familiares no constituyen más que una pequeña fracción de todo lo que existe. Según las observaciones y modelos, la radiación y la materia que conocimos, es decir, la luz y los átomos que componen los planetas, las estrellas y todo lo demás que podemos ver, apenas darían cuenta del 5% del contenido energético total del universo. El resto se compone de 2 agentes de naturaleza desconocida: la materia oscura y la energía oscura. Tal suposición se apoya en observaciones astronómicas. Para explicarlo, los físicos postulan
que las galaxias se hallan inmensas en ingentes nubes formadas por algún tipo de materia invisible. Hasta hoy, sin embargo, nadie sabe de qué se compone esta materia oscura, la cual daría cuenta del 25% de toda la energía presente en el cosmos. Pero el misterio no acaba ahí. La mayor parte de la energía del cosmos corresponde a la energía oscura, el misterioso agente al que los físicos achacan la expansión acelerada del universo. La energía oscura contrarrestaría la fuerza de la gravedad, la cual tendería a frenar la expansión cósmica y, según todos los cálculos, sería responsable del 70% de toda la energía presente en el universo actual. Numerosos físicos, Einstein incluido, han soñado con la posibilidad de formular una teoría a partir de la cual pudieran derivarse todas las leyes de la naturaleza. Y aunque hasta ahora todos los intentos al respecto han sido infructuosos, no pocos investigadores se hallan convencidos de que semejante teoría final debería existir. Un gran paso en esta dirección procede de las llamadas teorías de gran unificación, GUT por sus siglas en inglés, las cuales han proporcionado modelos que aspiran a describir con unas mismas reglas básicas 3 de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza: la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. La nuclear débil es la responsable de las desintegraciones radiactivas y la nuclear fuerte es la encargada de mantener unidos los núcleos de los átomos. Sin embargo, una verdadera teoría del todo debería explicar también la gravedad. Hoy por hoy, la candidata más popular es la teoría de cuerdas, así como una hipotética generalización suya conocida como teoría M. No obstante, todos los intentos efectuados hasta ahora siguen enfrentándose a grandes problemas tanto teóricos como experimentales. De hecho, bien podría ocurrir que una teoría de tales características no existiese. Bajo ciertas condiciones, las partículas cuánticas parecen estar conectadas entre sí, aunque se hallen separadas por grandes distancias. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento, fue calificado famosamente por Einstein como acción fantasmal a distancia. Cuando dos partículas están entrelazadas, las mediciones efectuadas sobre una de ellas permiten predecir las propiedades de su compañera, por más que éstas se encuentren muy lejos, y una y otra ya no puedan interaccionar. Por otro lado, las partículas cuánticas no parecen tener propiedades bien definidas hasta que éstas no se miden en un experimento. Con anterior a una medición, un sistema cuántico solo se deja describir en términos de probabilidades. Por extrañas que puedan parecer, tales propiedades han sido verificadas una y otra vez en todo tipo de experimentos. Sin embargo, no existe un consenso claro sobre qué noción de realidad física subyace a tales fenómenos. ¿Depende la realidad de la manera en que la investigamos? ¿Existen otros universos en los que se materializan las distintas probabilidades cuánticas? ¿Es correcta la interpretación habitual de la función de onda? Sea como fuere, la mecánica cuántica parece apuntar a los límites de nuestro entendimiento. En su nivel fundamental, el universo parece tener una estructura completamente distinta de la que nos indica nuestra experiencia cotidiana. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo terminará? ¿Existen el principio y el fin? Los filósofos no son los únicos que se ocupan de tales cuestiones. Para muchos investigadores, tanto el pasado como el futuro del universo son los misterios más elementales de la física. La teoría de la gran explosión o Big Bang apunta a que todo, materia, energía, espacio y tiempo, se habría originado a partir de un estado de densidad infinita conocido como singularidad. Sin embargo, hasta ahora nadie ha encontrado una descripción física satisfactoria de ese supuesto estado inicial o de la primera fracción de segundo tras la gran explosión. En lo que respecta al destino del universo, las respuestas disponibles no son mucho mejores. Una cosa es cierto: en estos momentos el cosmos se está expandiendo a una velocidad cada vez mayor. Puede que nunca se detenga,
pero también podría evolucionar hacia un estado final estacionario o incluso revertir su dinámica actual y acabar en una gran implosión, la llamada Big Crunch, tras lo cual todo podría volver a comenzar de nuevo. De ser ese el caso, ello podría responder a la pregunta de qué hubo antes de la gran explosión. Si te gustó este vídeo, compártelo, dale al like, suscríbete y por favor, déjanos tu opinión. Forma parte de la conversación. Gracias.